Imagine una noche aparentemente tranquila en una familia que de repente se convierte en una pesadilla cuando una verdad sorprendente sale a la luz. ¿Quién diría que detrás de la cariñosa sonrisa de una madre ocultaría una trampa meticulosamente planificada? Esto es exactamente lo que ella descubrió a un esposo cuando atrapó a su propia madre drogando a su esposa con un sueño para robar la caja fuerte de la casa. La orden era clara y sin apelación: organice sus cosas y desaparezca de aquí. Tienes 20 minutos. Buenas noches, queridos oyentes. Soy André Branco y tú estás en el canal de Secretos Maternos, donde cada historia revela el lado más oscuro de las relaciones familiares. Hoy te traigo una cuenta que te dejará con tu cabello de pie. Prepárese para una trama de traición, codicia y justicia implacable. Thais Borisovna Tukayeva siempre se ha considerado una mujer astuta. Viuda durante 3 años, se mudó a la casa de su hijo Roman y su hija, la ley Svetlana, una casa de 2 historias en las afueras de la ciudad. Al principio parecía perfecto, ayudó con las tareas domésticas, cocinó, mantuvo el pedido. Pero con el tiempo, la presencia de Svetlana comenzó a molestarla profundamente. Después de todo, su hija era gerente en una gran empresa, con un salario de unos 10.000 reales al mes, mientras que Romano, por delante de un pequeño equipo de construcción, ganó un poco más. Juntos habían comprado la casa, amueblaban cada esquina con cuidado y creaban una casa acogedora. Pero para Thais solo importaba un detalle: Svetlana controlaba el dinero del hijo como si fuera suyo. Lo que más la irritaba era la caja fuerte en la habitación de la pareja, donde Svetlana guardaba notas, documentos y joyas. Thais ya había insinuado más de una vez que sería prudente saber dónde estaban por cualquier emergencia. Pero Svetlana siempre respondió con evasivos. Fue entonces cuando la madre decidió actuar. Comenzó con pequeños actos de espionaje: escuché llamadas de la hija, espiando mensajes móviles cuando el dispositivo no estaba protegido. Por lo tanto, descubrió que la pareja había reunido casi 1 millón de reales para comprar un apartamento en el centro de la ciudad. Parte del dinero estaba en el banco, sale en la caja fuerte. La idea surgió como un rayo. Thais había trabajado como asistente de enfermería en un hospital antes de retirarse y conocía bien los efectos de varios medicamentos. Se quedó con él como un tonto de fenazepam, un poderoso sedante que había usado después de la muerte de su esposo. Durante 2 semanas, observó los hábitos de Svetlana. La hija siempre cenaba en casa y amaba un té dulce con galletas, la oportunidad perfecta para actuar sin levantar sospechas. En la fatídica noche, Roman llegó tarde al trabajo, supervisando la base de una obra. Thais preparó la cena, preparó un té fuerte y aplastó a media píldora de fenazepam en la hija de la copa de la derecha. La droga era inodoro e insípido. Svetlana llegó cansada, comió rápido y en menos de media hora, ya sintió un sueño inusual. Atribuyó al cansancio del día y se subió a dormir. 15 minutos después, estaba en un sueño profundo. Thais esperó otra hora, asegurándose de que la nuera ni siquiera reaccione a los ruidos altos. Entonces fue a la acción. La caja fuerte era electrónica, pero ella había notado que Svetlana siempre escribía la misma contraseña. Después de unos días de observación discreta, memorizó la combinación. En el interior encontró exactamente lo que esperaba: paquetes de dinero empatados con elásticos, documentos domésticos, tarjetas bancarias y joyas de oro. Sin exageración, solo tomó 3.000 reales, calculando que la cantidad no se percibiría en el corto plazo. Escondió el dinero en su habitación, dentro de una vieja caja entre la ropa interior. El plan era simple: eliminar pequeñas sumas gradualmente y luego obtener un pretexto para moverse, alegando que necesitaba espacio. Pero al día siguiente, Svetlana revisó la caja fuerte. Se estaba preparando para ir al banco para solicitar un financiamiento y sabía exactamente cuánto había mantenido. La diferencia saltó al ojo. No le dije nada a su esposo, prefiriendo observar. Las sospechas cayeron sobre la madre: después de todo, nadie más tenía acceso a la casa. Sin evidencia, sin embargo, no había nada que hacer. Fue entonces cuando Svetlana compró una cámara escondida sobre Internet, un pequeño dispositivo que cayó detrás de un marco en el criado del dormitorio. Thais repitió con confianza la dosis una semana después. Nuevamente esperó a Roman que saliera a trabajar, puso el sedante a la hija y esperó. Svetlana, como la primera vez, se quedó dormida rápidamente. La madre abrió la caja fuerte, esta vez tomando 2.000 reales.
Se sintió más seguro hasta el punto de experimentar los aretes de oro de la nuera antes del espejo. Pero la cámara grabó todo. Por la mañana, Svetlana observó la grabación y se horrorizó. No era solo un robo, era una droga premeditada, un delito grave. Mantuvo el vídeo, hizo copias y esperó a que llegara su esposo. No quería confrontar a la madre directamente, ella podría poner excusas o acusar a Svetlana de falsificación. Roman llegó a casa alrededor de las 8 por la noche. Svetlana le entregó la tableta en silencio. Observó la grabación con una cara más oscura. Las imágenes mostraron a su madre volviendo la caja fuerte, diciéndole el dinero, ocultando notas en el bolsillo de la bata. En el momento en que probó la joyería de otros fue la gota de agua. «Madre», llamado Romano con una furia contenida en su voz. Thais descendió de su habitación, sin sospechar nada. Al ver las expresiones cerradas de su hijo y su hija, pensó que era otra pelea entre los dos. «¿Qué pasó?», preguntó fingiendo preocuparse. Roman solo giró la tableta hacia ella. Thais miró y palideció. Allí estaba ella, curvada sobre la caja fuerte. «No es lo que estás pensando», trató de justificarse a sí mismo. Solo quería verificar si todo estaba en orden, y Svetlana durmió tan profundamente. «Le diste somnoliento a mi esposa», cortó Romano, pero con una firmeza aguda. «Y robó nuestro dinero». «¿Qué nomino? ¿Qué absurdo es esto?». Thais trató de indignarse, pero su voz temblaba. Svetlana tomó la botella de fenozepam de su bolso, que se encuentra en la habitación de su madre. «¿Eso es tuyo?», preguntó frío. Thais se dio cuenta de que estaba atrapado. «Intenté atacar. Me pusiste una trampa. Pon esta cámara, espiada». «¿Qué serpiente eres, Roman? ¿No ves que ella quiere separarnos?». Pero el hijo la miró como si la viera por primera vez, con una mezcla de asco y decepción. «¿Dónde está el dinero?», exigido. «¿Qué dinero?». «No obtuve nada». Romano subió a la habitación de su madre, rodó todo y encontró la caja con notas robadas. Él dijo, eran exactamente 5.000 reales. Cuando cayó, Thais estaba en la cocina, gimiendo. «Roman, soy tu madre», rogó. «Te llevé a mi vientre, te creé, te puse, y ahora crees que esta puta más que yo». Pero Roman era irreducible. «Organice tus cosas y desaparezca de mi vida». «Tienes 20 minutos», ordenó seco. Considere que salió fácil. Podríamos haber llamado a la policía. Thais entendió que no había más argumentos. Subió para empacar, todavía con la esperanza de que su hijo cambiara de opinión, subiera y dijo que todo fue una prueba. Pero Roman permaneció en la cocina, revisando la grabación, con una expresión que no dejaba duda, esa ya no era la madre que conocía. Los 20 minutos fluyeron como arena entre los dedos. Romana subió las escaleras con escalones firmes, su rostro es una máscara de determinación. «El tiempo ha terminado», anunció, su voz tan fría como el piso de cerámica bajo sus pies. Thais arrastró un pesado malao, sus dedos blancos de apretar el mango. El hijo ni siquiera extendió su mano para ayudar. Simplemente la llevó a la parada de autobús en su propio auto, abrió la puerta sin decir una palabra y se fue tan pronto como salió, dejando solo el rastro de polvo y el eco de un motor que se alejó para siempre. Pero ese fue solo el primer golpe de una tormenta que se anunció devastador. Los 15.000 reais. Ese que le robó a su hija, se evaporó con una velocidad aterradora. La habitación alquilada en la pensión de Zinaida, una voz ronca alcohólica y las manos temblorosas, devoró la mitad de lo que quedaba. La jubilación de 1.200 le dio mal al arroz, frijoles y remedios más baratos. En un mes, la desesperación la llevó a marcar el número de trabajo de Romano. La voz rota, las lágrimas goteando sin control, juró arrepentimiento, suplicó una segunda oportunidad. «Hijo, cambié, juro que nunca más». Roman escuchó en silencio, como si escuchara la lluvia. Golpeó la ventana sin preocuparme por la tormenta afuera. Cuando finalmente se quedó en silencio, la respuesta fue una hoja. «Mamá, cruzaste una línea de la cual no hay giro. No llames más». Thais trató de esperar en su puerta, pero Roman había instalado un intercomunicador de cámara. Las imágenes en blanco y negro mostraban a una mujer con cabello de cabello gris, encogido contra la puerta, sus manos temblorosas apretaban la cuadrícula como si pudiera forzar la entrada con la voluntad.
Los vecinos de Los Cosas vieron la escena con un aspecto defectuoso, murmurando entre sí. Algunos incluso filmaron con los teléfonos celulares. Pobre Romano, pobre Svetlana. Nadie se acercó para ofrecer un vaso de agua o una palabra de consuelo. Svetlana, sin embargo, no estaba contento con el silencio. Convirtió la traición de su madre en una pistola. Le dijo a todos, amigos en común, trabajadores, al dueño de la panadería donde Thais compraron pan, como la dulce dama drogará a su hija, en la ley para robar la bóveda. Los detalles crueles y precisos se extienden como fuego en paja seca. Antiguos conocidos ahora la miraban cuando la vieron en la calle. Incluso el vendedor que durante años abarcó su nombre y dejó que los tomates pagaran más tarde, se cruzó en los brazos y sacudió la cabeza. Lo siento, dono Thais, pero después de lo que hiciste, ¿cómo voy a confiar? 6 meses después, el orgullo lesionado probó una última tarjeta: encontrar un trabajo. A los 68 años, con manos que ya no seguían firmes y una reputación en los labios, las opciones eran escasas. Se aplicó el cuidador de las personas mayores, niñeras y de limpieza. Pero las recomendaciones que prometió no existían, y Roman se negó estrictamente a proporcionar cualquier referencia. Peor, Svetlana, con una eficiencia casi militar, descubrió cada intento y llamó empleadores potenciales. ¿Sabes que estás contratando a una persona que ya ha drogado a alguien para que robe? ¿Qué garantía tiene que no hacer lo mismo con tu padre, tu abuela? ¿Tienes un sentido de riesgo? Uno por uno, los teléfonos dejaron de jugar. Cuando la situación era insostenible, incluso el precario techo de la pensión colapsaba. Zinaida, hundida en alcohol, elevó el alquiler a 2.000 reales y exigió un depósito que Thais no tenía. Sin alternativas, buscó asistencia social. La respuesta fue una forma y un aspecto compasivo pero firme: mientras su hijo está vivo y en condiciones de ayudarla, no podemos intervenir. A menos que firme un documento de repudio. Roman, por supuesto, se negó a poner el bolígrafo en papel. Ella tomó sus decisiones. Ese brazo con las consecuencias. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la vida de la pareja floreció como un jardín bien guardado. Compraron un apartamento en el centro, financiado en cuotas que ni siquiera se sentían en el presupuesto. Svetlana fue promovido, Roman abrió su propia empresa de construcción, surfeando en la ola del auge inmobiliario. En 2 años nació su hijo, un niño con ojos claros, al igual que su padre. Thais sabía a través de la boca de los demás. Organizó el coraje para aparecer en la maternidad, su corazón latía tan fuerte que parecía saltar sobre su garganta. Romano salió a servirla en el pasillo, una máscara de piedra. Ahora soy abuela, susurró, las lágrimas goteando descaradamente. Romano, por favor, no me lleves a eso. Déjame ver a mi nieto, solo una vez. Él la miró como si fuera una extraña, una sombra del pasado que insistió en no borrar. ¿Después de lo que hiciste? Droga a mi esposa, roba nuestra seguridad. ¿Cómo podría confiar en usted cerca de un niño? Thais intentó sostener su brazo, pero retrocedió como si el toque se quemara. Lamenté. Nunca más. Algunas cosas no tienen perdón, madre. Cruzaste una línea. Y le dio la espalda, dejándolo allí, solo entre el olor a antiséptico y el grito de los recién nacidos. Desesperado, Thais comenzó a ver su casa, con la esperanza de ver a su hija, la ley, caminando con el bebé. Pero Svetlana siempre estaba un paso por delante. La primera vez que la vio cerca de la puerta, no dudó, llamó a la policía. El oficial que respondió fue claro, casi grosero: la señora Tukaeva, si ella sigue perseguir a esta familia, nos registremos por la invasión de la propiedad. Y no olvidemos, todavía tenemos la evidencia de esos robos. La fecha límite de prescripción no ha ganado. Fue el último aliento de una batalla perdida. Pasaron 3 años como una pesadilla interminable. Las joyas de la familia, el collar de perlas de la madre, el reloj de oro del padre, fueron vendidas por migajas. La comida se redujo a pan duro y fideos instantáneos. La presión aumentó, el corazón comenzó a fallar. Las drogas, cuando pude, eran las más baratas, las que hicieron más daño que bien. Zinaida murió de cirrosis y su sobrino, un hombre de ojos dudosos, heredó el apartamento. Subió la renta a 3.000, requirió un bono. Thais tampoco tuvo. La calle fue el siguiente destino.
Un refugio para la falta de vivienda lo aceptó, pero las condiciones tenían envidia de una prisión. 20 personas se amontonaron en una habitación húmeda, ratas que corren entre los colchones, luchan por migas de comida. Hasta entonces su reputación la persiguió. Uno de los residentes, un primo lejos de los vecinos antiguos, difundió la historia de la anciana que droga a su hija, en la ley para robar. Comenzaron a ocultar sus pertenencias a medida que se acercaba, su poca ropa se ha ido, la comida que mantuvo desapareció por la noche. La administración del refugio se encogió de hombros, aquí cada uno por sí solo, férula. 6 meses después, un ataque cardíaco la derribó. 3 semanas en la UCI, tubos, sorus, un corazón demasiado cansado para seguir peleando. Cuando se despertó, débil, le pidió a la enfermera que llamara a su hijo. Di que tu madre está aquí. Roman respondió. Escuchó el nombre, hizo una pausa, y luego con una calma que congeló la sangre de la enfermera, dile a la dama que mi hijo murió hace 3 años. Ella lo enterró cuando eligió el veneno y la mentira. Colgó antes de que la mujer pudiera reaccionar. Thais regresó al refugio como un fantasma. No hablé, no comí bien. Pasó sus días acostados, mirando el techo agrietado, como si pudiera encontrar respuestas a todo lo que había perdido. Mientras tanto, Romano y Svetlana se mudaron a un apartamento de lujo en el centro. Su negocio prosperó, ahora ganó 20,000 al mes como subdirectora. Viajaron a Europa, compraron ropa de diseñador, planearon una casa de campo. De Thais no hablaron. Cuando alguien preguntó, Romano respondió, seco, murió. Svetlana a veces pidió curiosidad, no por misericordia. Aprendí a través de los conocidos, que la madre vivía en un refugio enfermo, olvidado. Sonríe para escuchar las noticias. Sí. Quien siembra el viento, le dijo a su esposo, como si estuviera cerrando las cuentas de un libro de anacardos. Roman, en raros momentos de insomnio, sintió algo rascado dentro. Pero ahogó su voz con trabajo, whisky, con la certeza de que algunas heridas no pueden ser, no debería ser perdonada. Thais duró 2 años más en ese purgatorio. La diabetes lo cegó parcialmente, los riñones fallaron, las piernas se hincharon como troncos. Pasó sus días en la cama, alimentándose de lo que quedaba en las bandejas de los demás. En los últimos meses tengo delirio. Llamó a Romano, pidió perdón a Svetlana, murmuró el nombre del nieto que nunca conoció. Los otros residentes ignoraron sus lamentos. Cada uno llevaba sus propios demonios. Murió en una noche de febrero cuando el frío mordió sus huesos y el viento aulló las grietas en las ventanas. Lo asintieron en la mañana, ya fríos, sus ojos abiertos como si todavía hubieran buscado una salida. La administración del refugio ubicado Romano. Respondió el teléfono en medio de una reunión, su rostro impasible. Escuché la noticia, agradeció a un murmullo, colgó. Se volvió hacia la mesa de negociación como si no hubiera pasado nada. Esa noche, mientras la ciudad durmió, sirvió otra dosis de whisky. Miró por la ventana a las luces intermitentes y por primera vez en años, permitió que una pregunta lo perseguía. ¿Vale la pena? El número en el documento fallecido. Le informaron de la muerte de su madre y le preguntaron si se encargaría del funeral. Roman permaneció en silencio durante largos segundos, el receptor pegado al oído, como si las palabras necesarias para cruzar las capas de hielo antes de que se secaran. Cuando finalmente habló, su voz era un corte seco, enterran a expensas del Estado. No iré. Tatiana Borisovna fue enterrada en el cementerio municipal, en el sector reservado para las personas sin hogar. Una pequeña cruz de madera, con un número en lugar de una identidad. En el funeral, solo estaban presentes 2 figuras, un trabajador social de parecer cansado y un sacerdote que murmuró las oraciones por obligación. Romano se enteró de los detalles una semana después. Fue al cementerio al anochecer, cuando la luz ya había ido entre la lápida, y estaba allí, inamovible, como una estatua esculpida por el remordimiento. ¿Cuál fue tu mente? Nadie se atrevería a preguntar. Regresó a casa con la sombra más larga que el cuerpo, y el silencio que lo acompañó fue tan denso que Svetlana ni trató de romperlo. Para ella, la justicia se había cumplido. Un hombre capaz de envenenar a su esposa por dinero no merecía el duelo o el perdón. Los años siguieron su curso. La familia de Roman floreció,
los niños se fortalecieron, el negocio prosperó y las comidas de mesa fueron puntuadas por risas y planes para el futuro. Nadie mencionó a la abuela que los nietos nunca conocieron. Solo en momentos raros, cuando el vino calentó su memoria o cuando el menor de sus hijos estaba ubicado en su regazo con la misma ingenua confianza de antaño, Roman sintió el fantasma de un dedos que acarició su cabello, una voz que cantó lulés en noches distantes. Pero persiguió esas imágenes con la misma violencia con la que había perseguido su propia humanidad años antes. Ese hombre murió la noche que eligió el veneno, se repitió a sí mismo. Y en cierto modo, era cierto. La historia de Tatiana Borisovna se convirtió en leyenda en la ciudad. Los padres le dijeron a sus hijos ya adultos como una cálida advertencia de fuego: esto es lo que sucede cuando la codicia devora el alma y la ambición se alimenta de la sangre de los demás. Svetlana, ahora madre de 2 hijos, a menudo reflejaba mientras veía a los pequeños jugar en el jardín. Enséñeles a elegir la honestidad incluso cuando nadie mira, pensé. Para ella, el pasado no fue solo una lección, fue un espejo. Y si la sombra de Tatiana todavía se cernía sobre ellos, ella simplemente sirvió para recordar que algunas opciones no tienen retroceder, y que el precio de la traición se paga en la moneda de soledad, generación tras generación.